Hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes, esté reinando en sus corazones. Damos gracias por la presencia de todos ustedes en esta mañana, porque ustedes son templo de Dios, casa de Dios, pueblo de Dios, y Él se complace cuando su pueblo se reúne para adorar, para alabar, para escuchar su santa y bendita palabra. Hoy vamos a terminar la primera parte que hemos visto por varios meses sobre el propósito eterno de Dios y su plan divino. Vamos a aprender, ya ustedes conocen, pero vamos a ir un poco más profundo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él deshizo todo lo que el enemigo, lo que el diablo, la serpiente antigua, había ganado con la rebelión en el huerto del Edén. Entonces vamos a ver algunos versículos que ya ustedes de antemano recibieron. Son bastantes, por lo tanto yo se los voy a leer para avanzar rápidamente y ver si podemos concluir esta gran primera parte de ese tema sobre el propósito eterno de Dios y su plan divino que involucra a la iglesia también. En tanto que positivamente, hermanos, la corrupción del hombre quedó solucionada en la cruz del Calvario cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, y también en otra parte, el reverso de la moneda, podríamos decir, la otra parte de la moneda, el dominio de Satanás quedó totalmente cancelado, quedó resuelto por medio de la cruz. Recuerden la promesa encriptada en Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer, porque la semilla de la mujer, la simiente de la mujer apunta a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario, el Señor aplastó la cabeza, la autoridad de la serpiente. Recordemos, en la cabeza de la serpiente reside todo su poder, todo lo malo, y fue aplastada por la obra del Señor en la cruz del Calvario. De esta manera, lo que el diablo ganó en la caída, en la rebelión de Adán en el huerto del Edén, el Señor lo destruyó en la cruz del Calvario. Voy a leerles 3 versículos y después vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta presentación. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practique el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera Él participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y finalmente Juan 12:31 dice el Señor Jesús: ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Oramos. Padre eterno y Dios todopoderoso, primeramente, Señor, nos presentamos para pedirle, Señor, perdón por nuestros pecados, porque nosotros reconocemos que en nuestra naturaleza pecaminosa hemos pecado, Señor, no deliberadamente, hemos pecado. Por lo tanto, pedimos, Señor, que sea propicio a nosotros, que somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo, contra usted, haciendo lo malo delante de sus ojos. Lávenos, Señor, con hisopo, seremos más blancos que la nieve. Límpienos de toda contaminación, de toda maldad de pecado, Señor, para estar delante de su presencia, limpio de manos, puro de corazón, y que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros a través de esta palabra, Señor, y que podamos obtener todo el beneficio que usted quiere a través de ella. En Cristo Jesús, Señor, damos gracias. Amén. Amén. La Biblia nos dice, Mateo 16:18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor Jesús
le dijo al apóstol Pedro, y tú también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el mundo antiguo, en los días del Antiguo Testamento, las puertas eran donde los ancianos se reunían para tener charlas, tener comunión, se sentaban a deliberar sobre asuntos concernientes a la marcha de la obra del Señor en ese pueblo. Era el punto fuerte de la ciudad, tenían que ser resguardadas, tenían que ser protegidas. Leemos en Proverbios 31:23, el final de Proverbios 31:23, que dice, hablando de la mujer virtuosa, que se refiere a la sabiduría, dice, su marido es respetado en la puerta, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de las puertas del infierno, habla del concilio de la maldad, a la atalaya, el punto fuerte del enemigo, el punto fuerte del mal, el cual es la muerte. Entonces, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ese imperio fue destruido. Todo el sistema legal de Satanás fue destruido, porque esto es algo legal que nosotros debemos de entender. La legalidad es legal. Entonces el Señor Jesucristo recuperó las llaves, como dice Hebreos 2:14, recuperó las llaves del concilio del mal, de la muerte, como dice también Apocalipsis 1:18, que leo para ustedes también. Y el que vive dice, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves en toda la Biblia tienen un simbolismo que ustedes conocen muy bien. Habla el Señor de la llave de David, de las llaves dadas a Pedro para que abriera las puertas de los cielos del Evangelio. Tiene un simbolismo. Y en este caso el Señor recupera la autoridad, el poder que se había perdido con la rebelión en el huerto del Edén. Por medio de su muerte, el Señor Jesucristo puso término a la vieja creación que había sido contaminada por el pecado. Y por medio de su resurrección, Él se convirtió en la cabeza de una nueva creación. De esa manera ya Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre esta creación. Ya no tiene autoridad, no puede dañarnos a nosotros, dice Juan capítulo 5, el maligno no nos toca. Porque ya nosotros somos parte de esa nueva creación, de ese nuevo orden. El derecho del diablo, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo, ya su derecho de gobernar la tierra cesó. Ese resultado de la rebelión de Adán fue resuelto en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Ese viejo orden de cosas fue eliminado en la cruz del Calvario y una nueva raza de hombre había surgido, un nuevo hombre había sido introducido. De esta manera, lo que Adán falló, no cumplió el divino mandato de Génesis 1:28, no lo cumplió el Señor Jesús. Es por eso que el Señor Jesús es conocido como el último Adán y el segundo hombre. Como el último Adán significa que en él termina la vieja creación, por eso es el último Adán. Y como el segundo hombre, él es el hombre nuevo de la nueva creación. Se convierte en la cabeza de una nueva humanidad, donde ya Satanás no tiene cabida. Es como dice Juan 12:31, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Primero Corintios capítulo 15, que voy a leer para ustedes, versículo 22,
45 y 47 y Colosenses 2:15 lo reafirma. Y gracias a Dios, porque en la penúltima alabanza que se cantó habló de esto precisamente. Es una de las alabanzas muy buenas, enfocadas precisamente en esta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Versículo 46. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo es celestial. Nuestro Señor Jesucristo es celestial, Adán era terrenal. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta que por medio de la redención, Cristo restauró lo que el hombre había perdido por medio de la rebelión. Destruyó todo lo que Satanás había ganado legalmente por medio de esa rebelión. Ahora Satanás está vencido, el Cordero de Dios, ese Cordero inmolado, vive. Ha recobrado la tierra para Dios. Gloria a Dios, hermanos. Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. Vamos a leer que el Cordero sacrificado es victorioso. Él vive por los siglos de los siglos. Él está resucitado y con ello venció a la muerte. Esto es importante que nos quede grabado en nuestra mente. Apocalipsis 5. Ya en Colosenses 2:15, nosotros leemos: y habiendo en ella, en la cruz, desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Los despojó totalmente de toda su autoridad, de todo lo que habían ganado a través del enemigo en el huerto del Edén. Apocalipsis 5 dice: pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Esos 7 espíritus representados también en la menorá, en el candelabro de 7 brazos, representa el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de entendimiento, el de conocimiento y el espíritu de temor de Dios. Son los 7 espíritus. Este capítulo 5 de Apocalipsis nos dice que solamente Él, el Cristo, es el único digno de abrir los sellos, nadie más. Nadie, absolutamente nadie. Por eso podemos decir que Él ha recuperado el título de posesión de la tierra. Porque la tierra es del Señor y todo cuanto ello existe, todo lo que en ello existe, todo, absolutamente todo es del Señor. El gobierno lo perdió Adán, pero ahora el Señor lo ha recuperado ese título de propiedad. Sería bueno que leyeran, no vamos a leerlo por extenso, Jeremías 32, de 9 al 15, habla de esa posesión. Luego el versículo 15, porque así dice Yahweh Sebaot, Dios de Israel: aún se han de comprar casas, heredades y viñas en esta tierra. El Señor ya lo hizo. Los Salmos, el Salmo 2, 7, 8, dice lo siguiente. Dice: yo promulgaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces,
cuán totalmente inclusivo, hermanos, y totalmente suficiente es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es suficiente, es completa. No se le puede agregar nada, absolutamente nada. Cuán central es el alcance de la obra en la cruz del Calvario, que nosotros, como Pablo, podemos decir, no podemos gloriarnos de nada nuestro, hermanos. Gálatas 6:14 dice, pero también me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gloria a Dios. Entonces pidámosles que Dios, el Padre Celestial, nos conceda esa gracia de poder entrar en esas bondades y glorificarnos no en nosotros mismos ni en nada, ni en un hombre, sino glorificarnos en la cruz de Cristo, en la cruz del Señor. Entonces, esto nos va a llevar, hermanos, a algo muy importante. Es que nosotros debemos de aprender a ver más allá de la redención. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tan glorioso como es el plan de Dios, la redención no es el fin de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la redención es el medio por medio del cual Dios alcanza su meta, su fin. Muchas veces nosotros hemos visto como que la redención es el propósito y es el fin de Dios. No, por nuestro ego, por nuestro yo, por nuestro antropocentrismo en que hemos convertido la palabra de Dios, creemos que la redención es el fin de Dios. No, es un medio por medio del cual Dios alcanza su fin. Dios nunca tuvo en mente que la rebelión del hombre, a pesar de la redención, fuera una parte de su plan y propósito eterno, ¿no? Apocalipsis 13:8 nos dice que ya esto había sido tratado con anterioridad a lo que pasó en Génesis 3:15. Dice Apocalipsis 13:8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había predestinado, Efesios 1, capítulo 1. La intención o la redención no es más que un plan de contingencia, de recuperación, como se dice en el idioma inglés, un stand-by, una contingencia, un plan de restauración para recuperar lo que se había perdido con anterioridad durante la rebelión. Fue un plan diseñado por Dios para remediar las consecuencias de la rebelión y por tanto reinstalar el propósito de Dios. Esto es importante, hermanos, porque nosotros seguimos metidos en nuestro yo, nuestro ego. Incluso uno lo ve en las oraciones que uno hace. Son oraciones que solamente pide por uno, por necesidades, por todo eso que el Señor sabe que nosotros las padecemos y Él sabe cómo suplirlas. Y Él nos dice eso: busquen primeramente el reino de Dios, todas las demás esas cosas serán añadidas. Seguimos nosotros en nuestras canciones cantando únicamente para nosotros y no para Dios. La mayor parte de las alabanzas están cargadas de yo y mí, y yo y me, todo, hermanos. Y por eso hay que seleccionar las alabanzas como esta que se cantó, esa penúltima, es una alabanza muy orientada a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ambos, esa rebelión que muchos llaman caída, esa caída y la redención
son un gran paréntesis en el plan y propósito eterno de Dios. Hay un escritor, un hermano que tiene muy buenos libros, Austin Sparr, que lo simula. Vamos a tomar prestada esa ilustración. Dice que el propósito y plan eterno de Dios es como una línea recta que parte de la eternidad pasada hacia la eternidad futura, hacia el lineal. Y de repente vino la caída y puso ¿qué podemos llamar? Un precipicio, una joroba. Y entonces, ¿cómo se iba a remediar esa situación? Entonces el Señor, a través de la redención, sube esa línea y vuelve su propósito eterno. Entonces la redención es un medio, no es el fin. Esta redención entonces es la segunda parte, o sea, lo que se levanta para establecer esa línea continua. Y nuestro Señor Jesucristo es el artífice de esa obra de restauración para encauzar nuevamente el propósito eterno de Dios conforme a lo establecido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada hasta llegar a la eternidad futura. Cristo sabemos que es el fin de Dios, porque es la plenitud, dice la palabra, que se encuentra investido en el Hijo, en su palabra. Por tanto, Dios jamás se desvió de su propósito original, nunca, y ni se va a desviar a pesar de la caída del hombre. Interrumpió ese propósito y fue necesario intervenir a través de la redención para encauzar nuevamente ese plan y propósito eterno de Dios. La redención trajo ese plan y propósito eterno a su curso normal para llegar a la eternidad futura. Leamos estos versículos para tener más claridad y se los leo para ustedes. Génesis 1:28, muy conocido, es el divino mandato que dice: luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo el ser vivo que se mueve sobre la tierra. Ese era el divino mandato que Adán no cumplió. Y entonces él cedió legalmente ese gobierno al enemigo, a Satanás, al diablo, la serpiente antigua. El salmista también habla de esa supremacía que el hombre debía recuperar, y ya el Salmo 8, los versículos 1 al 9, habla sobre todo en esa parte que también cita el escritor de Hebreos, en Hebreos 2, del 6 al 9, donde dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ve la posición del hombre, ve la posición que había perdido, y que la única manera de recuperar es a través de la redención para encauzar nuevamente ese plan y propósito eterno de Dios. Hebreos 12 y 9 cita este salmo y lo vuelve a mencionar: lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas estas cosas, y todavía no las vemos porque estamos en ese proceso, ese peregrinaje, en ese proceso de crecimiento, de transformación. No vemos todas las cosas sometidas a Él. Es lo que se llama el eshatón, el ya, pero todavía no. Ya el Satanás está vencido, pero todavía no está destruido, porque todavía
Él opera. Por eso, hermanos, es importante que nosotros comprendamos la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario y nosotros nos gloriemos de eso y no de lo de nosotros mismos. Entonces ya vamos entendiendo que la redención, repito, no es el fin de Dios, sino que es el medio para alcanzar su fin, su propósito eterno. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, entonces después de ver eso, ya nosotros podemos ver a través de la perspectiva de Dios. Porque nosotros hemos sido enseñados a través de nuestra vida en la iglesia y está fijada en la mente de la mayoría de los creyentes que el propósito de Dios comenzó después de la rebelión de Génesis 3. Entonces todas las cosas las vemos desde la perspectiva de ese objetivo de Dios, de salvar a la humanidad como consecuencia de esa rebelión. Lo vemos así, como que sea la meta, el objetivo. Ya nosotros hemos visto que el eterno propósito de Dios no comienza con Génesis 3. Ya desde antes de la creación ya había un plan y propósito eterno de Dios. Le hace Génesis capítulo 1. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, vamos dejando atrás la noción que la meta de Dios era simplemente liberarnos de los efectos de la rebelión. No. Ya debemos de entenderlo de esa manera. A pesar de que es una realidad, es verdad, que Dios nos salvó del pecado, del mundo, del diablo. Él lo hizo para que nosotros podamos vivir dentro del propósito de Él, dentro de su glorioso propósito, porque sin eso no podemos vivir dentro de su propósito y plan eterno. Dios no alcanza su meta para liberarnos de la caída. Él nos libera con el objeto que nosotros podamos entrar nuevamente en su plan y propósito eterno. Ponemos un ejemplo. De igual manera, el fin de Dios no se alcanzó cuando Él liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Cuándo se alcanzó ese propósito de Dios? Cuando llegaron a Canaán. Deuteronomio 6:23. Entonces Dios siempre tuvo el punto de mira en Canaán. Ese era su fin. La liberación del pueblo en Israel fue apenas la forma en que ese plan y propósito eterno se cumplió. Entonces Dios nos ha salvado de nosotros mismos para que podamos vivir dentro de Él. Segunda de Corintios 5:15, leo para ustedes. Oiga lo que dice el apóstol. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol en Gálatas 2:20. Pero lamentablemente, hermanos, la mayor parte de los cristianos se quedan con el de y nunca llegan al dentro. Que es diferente, ¿verdad? De lo mismo de liberarnos de que llegar dentro de Él, como como acabamos de leer. En Romanos 12:1, que ustedes conocen ese versículo, se nos llama para que nos presentemos. Dice el apóstol escribiendo: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional.
En otras versiones dice que es vuestro culto racional. En la Nueva Traducción Viviente dice, es la verdadera forma de adoración. En la Biblia de traducción en lenguaje actual dice, así es como se debe adorar, entregando a nosotros nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, sí, hermanos, hagámonos esta pregunta: ¿cuál es nuestra meta? ¿Estamos ocupados en todas las cosas de las que Él nos ha liberado o en aquellas hacia las que Él nos liberó? Que es diferente. En la realidad, la mayor parte de nosotros, y no podemos negarlo, hermanos, somos más conscientes de nuestras necesidades que de nuestro propósito, por nuestro ego, por nuestro yo, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero y muchas veces, a pesar que nos demos cuenta, seguimos nosotros con nuestro egocentrismo, aún buscando las cosas espirituales, Como criaturas que estamos en la carne, solo estamos preocupados por nuestras necesidades, tanto si son físicas, así también como espirituales, en lugar de estar interesados y preocupados por el interés de Él, de Dios, por ese interés que es Dios mismo. Por eso nos hemos volcado a un antropocentrismo. Todo gira alrededor del hombre. Nos hemos olvidado del teocentrismo. Todo tiene que girar alrededor de Dios, ver realmente su propósito eterno en Él. Solo vemos lo de nosotros y solo estamos pidiendo por nuestras necesidades. Señor, sáname. Señor, dame una casa. Señor, dame una buena esposa. Señor, dame un buen esposo. Señor, dame buenos hijos. Señor, dame un buen carro. Señor, y aún para las cosas espirituales, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. ¿Para qué? Para nosotros mismos. El Señor le dio poder a sus discípulos, no para que anduvieran por el mundo jactándose de ese poder, sino para ser testigos de Él. Y si usted pide poder, sea para ser testigos de Dios, no para andar haciendo maravillas. Si no pasa como leímos en la introducción, en capítulo 7, 21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, pero hicimos milagros en tu nombre, echamos demonios en tu nombre. Y Él les va a decir, yo no los conocí, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y así hay muchas personas en la iglesia, incluso ministros y siervos de Dios en la iglesia, así hay muchos. Así es. El profeta Ezequiel escribe Ezequiel 36, 22, 32. Solo voy a leer 2 versículos para que vean que todo el Señor lo hace para Él. Le dice al profeta: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahweh, no por vosotros hago esto, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Y al final de este pasaje, que yo supongo que todos ustedes lo leyeron, dice el versículo 32, no por vosotros hago esto, dice Adonai Yahweh, saberlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. El Señor lo ha hecho por su propósito eterno. Incluso la canción que cantamos, la alabanza que cantamos, de tal manera mi amor está cargado mucho de egoísmo, si usted la analiza.
Porque mucho de lo que cantamos ni siquiera lo hacemos. Caminaré con Él, dice, y no lo hacen. Cantaré de tu amor, no lo hacemos. Entonces hasta mentirosos somos en los cánticos. Eso no puede ser. Entonces si tenemos claro el propósito eterno de Dios, nos damos cuenta que todo lo que Él ha hecho por nosotros es para Él. Esto es importante hacer notar que la voluntad de Dios de manera específica para nuestras vidas se va a convertir claramente en un espectro, en algo que involucra su voluntad eterna, su propósito eterno. Siempre el propósito, lo que nosotros recibimos está relacionado con el propósito eterno de Dios, al cual nosotros hemos sido llamados. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es de Él, no para nosotros. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. Muy claro. El hermano David Franke, que escribió un libro muy bueno que se llama El propósito eterno, nos cuenta una historia donde refleja dónde se encuentran los corazones de muchos de los que que nos decimos que pertenecemos al pueblo de Dios en el día de hoy. Se lo voy a leer y al final vamos a hacer la conclusión. Dice, una mañana el hermano Franke llamó a su hijo de 3 años para que fuera a dar un paseo con él. Cuando llegó el niño se dio cuenta que estaba sucio, pues había estado jugando con el barro en el jardín. Por tanto, el niño debía ser limpiado y aseado antes de poder salir de paseo con su padre. Cuando su padre lo limpiaba, el pequeño se aferró a un camión de juguete que recientemente le habían regalado. Cuando el padre estaba listo para salir de paseo con su hijo, su propósito original, el niño respondió que no quería ir de paseo y que prefería quedarse en la casa jugando con su camión, con su juguete. Esta historia tipifica el estado en que muchos cristianos se encuentran el día de hoy con relación al eterno propósito de Dios, que nos ha llamado de acuerdo con su propósito eterno desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, debido a la caída, nosotros debemos de ser limpiados. Sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia natural es de ocuparnos de los beneficios y las bendiciones de la redención y hemos perdido de vista el propósito original del Señor. Nos quedamos únicamente con los beneficios y no vamos al autor de los beneficios, al autor y consumador de nuestra fe. Esto, hermanos, ha sido agravado por la visión postmodernista en la cual nosotros estamos en este siglo. El postmodernismo ha hecho una obra diabólica dentro de la iglesia sin darnos cuenta. Nosotros muchos no nos hemos dado cuenta cómo el postmodernismo nos ha retirado de la visión cristocéntrica, teocéntrica, para fijarnos en el hombre, porque el eje del mundo postmodernista, de la cosmovisión postmodernista, es el yo, el ego, el hombre. Y entonces ahora vemos en el postmodernismo
que todas las verdades son subjetivas, la Biblia es subjetiva, la Biblia ya no contiene la verdad, y todo eso ha sido permeado en la mente de los jóvenes, de nuestras generaciones y aún de los viejos. Una señora se llama Patricia Rodríguez Holkemeyer, que es una catedrática jubilada en la Universidad de Costa Rica, escribió un libro, escribió un artículo en La Nación, salió el 19 de marzo de La Nación, el postmodernismo y la amenaza que tiene para las democracias. Pero también yo le escribí a ella y le puse que también en la parte espiritual nosotros hemos tenido problemas, porque el yo se ha centrado en las iglesias y en los cánticos y en las oraciones, en todo, somos nosotros los primeros. Ella me contestó, ella pensaba que yo era un sacerdote, y me escribió padre, me dice muchas gracias por el artículo que usted, el comentario de su artículo. Yo la fui llevando un poco más hacia el Evangelio, ¿sí? Y entonces he tenido una relación con ella ya casi de amistad, ¿verdad? Entonces, ese postmodernismo está siendo como una infección, como una bacteria que se ha metido en el cuerpo de Cristo y tiene que ser extirpada, erradicada. Ya hemos hablado muchas veces de ese posmodernismo. Entonces, en resumen, el plan de Dios no es la meta de Él, no es la meta de Dios. La redención solamente pone al hombre en una posición tal que pueda cumplir con el plan y propósito original creado desde antes de la fundación del mundo. Porque después de ser redimidos es que después nosotros calificamos para entrar y llevar a cabo el pensamiento de Dios, que es expresar a Cristo en forma corporal en esta tierra. La iglesia, ese es uno de los objetivos de la iglesia, expresar corporalmente la gloria de Dios en Cristo Jesús en esta tierra. Todo eso se ha desviado también, y ahora vemos nosotros que las iglesias están más preocupadas por llenar los asientos de sus congregaciones, pensando cómo ampliarla, no importa la forma en que las personas lleguen. Se ha olvidado que el plan y propósito eterno de Dios incluye el plan divino por medio de la iglesia. Es importante porque la iglesia restaura la imagen de Dios al hombre por medio del Evangelio. Esto es importante, se lo digo textualmente, la iglesia restaura la imagen de Dios al hombre por medio del Evangelio, no por medio de actividades y de cosas que está llena la iglesia, sino por medio del Evangelio. Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado, porque en la iglesia se ha infiltrado desde antes, desde el tiempo de Pablo, ya la iglesia se había infestado de personas que no eran creyentes. ¿Cómo me va a decir usted? Sí, claro. El Señor inspira a Pablo para que envíe una carta donde dice: Demas, mi colaborador, os saluda. Y más adelante dice: Demas me abandonó y se fue al mundo. Entonces, hay una persona que no era convertida, que no era creyente. Y esa es una realidad, hermanos. Si se lo puedo decir, en la congregación hay apóstoles, profetas, predicadores que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios, son hijos del diablo con sus doctrinas de demonios. Y tenemos que tener mucho cuidado, escapar de esas congregaciones, porque nos están llevando junto con ellos, nos están arrastrando hacia la perdición. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado, porque a pesar de que Cristo restaura objetivamente la imagen de Dios y del hombre, el hombre subjetivamente tiene que creer en Él. Tiene que recibir a su Salvador por medio del Evangelio,
no por medio de ofertas, que usted va a ser feliz, que va a tener éxito, etcétera, etcétera, sino por medio del Evangelio. Entonces la iglesia restaura la imagen de Dios en el hombre al predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es la manifestación pública que la redención está disponible en Cristo Jesús. Es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y después para el griego. La iglesia está llamada a testificar, a dar testimonio de su Salvador, de su Señor, de su Redentor. Efesios 1:13 también lo dice. Dice el apóstol: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido por medio del evangelio. Sin embargo, si la iglesia no testifica, el hombre no será salvo, porque no es por obra. No es por obras. El que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Joel, el capítulo 2 de Joel. Pero Pablo lo menciona en Romanos, capítulo 10, versículos 13, 14 al 17. Pero él dice lo siguiente: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Voy a leerles esos primeros versículos. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Está citando Isaías 52:7. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? No es a través de actividades, es a través del Evangelio, a través del testimonio. Entonces, por tanto, la iglesia es el medio que Dios utiliza para reforzar los beneficios de la redención para el hombre. Ese es el papel de la iglesia. Ella está llamada a testificar, a dar testimonio de su Salvador y de nadie más. Porque hay algo importante que nosotros vamos a ver más adelante y que es necesario que nosotros entendamos con la palabra reino. El Señor pide en su oración: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, aquí también en la tierra. Porque el reino de Dios es infinito. En el reino de los cielos, el reino está haciendo la voluntad de Él. Aquí en la tierra no está. Entonces la iglesia destruye, oiga bien, destruye el dominio de Satanás en el reino. Vean la importancia de la iglesia, hermano. La iglesia a veces la tenemos para menos. Por eso Pablo dice: antes que usted tome la cena del Señor, discierna el cuerpo. No nos habla de pecado, de que si usted pecó y que no puede tomar la cena del Señor. Él nos dice: la cena se toma indignamente si usted no discierne el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Porque de la misma manera que la iglesia ejecuta los beneficios de la redención para el hombre por medio del Evangelio, la iglesia ejecuta, oiga, el juicio de Satanás
por medio del principio del reino. ¿Escuchó esto, hermanos? Se lo repito. En la misma manera que la iglesia ejecuta los beneficios de la redención para el hombre por medio del evangelio, la iglesia ejecuta el juicio de Dios sobre Satanás por medio del principio del reino. A pesar de que la muerte de Cristo destruyó legalmente el poder de Satanás, Hebreos 2:14, y Satanás aún deambula como un león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Entonces dice, oye, ¿entonces qué? ¿No está vencido? Sí, claro, ya Dios lo despojó, ya, pero todavía está, pero todavía no. A la iglesia le corresponde el papel de ejecutar ese juicio. ¿Entienden ahora el papel de la iglesia? No es estar jugando nada más de iglesita, así, religiosamente, como se ha convertido muchas veces la iglesia, sino que la iglesia tiene que ejecutar el juicio de Dios por medio del principio del reino, que es lo que vamos a estudiar la segunda parte de este mensaje, si es que a usted le interesa. Porque si no le interesa, usted diga que no, mira, es que no, yo quiero que me predique sobre cómo salvar mi matrimonio, cómo estar bien con mi familia, cómo tener éxito en el trabajo, y entonces pues, lo dejamos. Eso depende de la persona. Porque a veces nosotros tenemos comezón de oír fábulas, nos encantan oír las fábulas, los cuentos, que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me extornó, que usted iba a tener éxito, que usted iba a tener esto, que le encanta a la gente y así se llenan las iglesias. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. Mateo 12, 28 y 29. La iglesia ejecuta ese juicio invocando el reino de Dios. Mateo 12, 28 dice el Señor: pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿O cómo puede alguno entrar a la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. Versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Porque dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gloria a Dios. Hermanos, entonces Dios ha comisionado a la iglesia con un trabajo muy especial, hermanos. Con el trabajo de imponer su reino para atar al hombre fuerte, destruir sus obras. La autoridad de Cristo para traer su reino en esta tierra ha sido dada a la iglesia. Por eso el Señor dice en la oración, venga a nosotros tu reino, se establezca ese reino. La iglesia es parte de ese reino. La iglesia no es el reino, es parte de ese reino y tiene esa función de terminar, de cumplir el juicio decretado sobre el príncipe de este mundo. Por tanto, la vocación de la iglesia es representar el liderazgo de Cristo en la tierra y vencer al enemigo de Dios, nada más y nada menos. Por eso cuando leemos 2 Corintios 10, del 3 al 6, aunque nosotros militamos en esta carne, no somos de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y para refutar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prestos a castigar toda desobediencia cuando la vuestra sea perfecta. Hermanos, es una palabra profunda de Dios. Efesios 6, del 10 adelante.
Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. No hemos entendido qué es la guerra espiritual. Esa es la vocación de la iglesia. Por eso es importante darse cuenta que la vida y la autoridad van de la mano. Entonces, la vida y la autoridad van de la mano. En la medida que la iglesia crece en forma hasta la cabeza, que es Cristo, y expresa su vida, ella tendrá su autoridad. ¿Me explico? En la medida que una iglesia crece hacia la cabeza, que es Cristo Jesús, y expresa su vida, la iglesia tendrá autoridad. La iglesia no tiene ninguna autoridad fuera de la vida de Cristo, porque Él es la cabeza, y la cabeza es la que maneja el cuerpo. Esa es una realidad. Por eso tenemos que discernir el cuerpo otra vez al tomar la cena del Señor. Porque esta es la forma de guardarse, hermanos, de esos cristianos hambrientos de poder, que desean manipular la autoridad del reino de Dios sin ser partícipes verdaderamente de la vida de Dios. Volvemos a lo mismo. Hay muchos en esta iglesia, en la iglesia del Señor, hay muchos que no están participando de la vida de Dios y quieren tener poder y autoridad. ¿Para qué? Por eso, hermanos, yo creo que esto es de reflexión y de meditación, no verlo como un simple mensaje. Sí, me gustó el mensaje, qué bonito lo que se dijo. No, es porque tenemos que expresar la vida de Dios a través de Cristo Jesús. Tenemos que crecer hacia la cabeza. Por eso Él puso un fundamento, que son los profetas y los apóstoles, para que sobre ese fundamento crezcamos hacia arriba, hacia la cabeza. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, enseña doctrina. ¿Sabe qué, hermano? A las iglesias se olvidó de este mandamiento. En la iglesia ya casi no se enseña doctrina. Se escucha nada más doctrinas de hombres, de mucho humanismo. Pero de doctrina, cero. Y ese crecimiento, hermanos, de crecer en la vida, de ser partícipe de la vida de Cristo, demanda los sufrimientos de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de hoy? El cristiano no debe sufrir. Debe estar en una completa felicidad. ¿De dónde ha sacado esa doctrina? Es una doctrina de demonios. Porque en la medida que la iglesia sufre, ejercita autoridad. ¿Escuchó, hermanos? Aquí terminamos. Hagamos un resumen breve. De todas maneras, yo se los voy a mandar al chat de la iglesia. Porque vimos el propósito de Dios, el eterno de Dios, en dos partes. La intención de Dios la vimos y vimos el plan divino de Dios. Entonces, en esta recapitulación, en este resumen, se hace un compendio de todo eso que vimos. Porque el propósito de Dios es muy amado, muy querido en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Ha salido del mismo corazón de Dios ese propósito eterno. Ha salido de Él, de ese corazón. Y la esencia de ese propósito eterno de Dios, ¿sabe cuál es, hermanos? Usted lo sabe, ya lo hemos mencionado aquí muchísimas veces. ¿Cuál es
el propósito de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Díganme. Y se va a ganar un pasaje de ida y vuelta a Acapulco. El propósito eterno de Dios es establecer el centralismo universal y por supremacía del Señor Jesucristo. Si usted lee el libro de Hebreos, el texto, el fondo, el tema del libro de los Hebreos es la supremacía de Cristo en el mundo venidero. Estudia Hebreos, hermano. Todas estas cosas las ha resumido en su Hijo. El Padre desea obtener hijos para su gloria. ¿Hijos semejantes a quién? A Cristo. Hijos glorificados que puedan reflejar la imagen de su Hijo amado, primogénito. Es para que el esposo y la esposa estén completamente unidos. Y no estamos hablando del matrimonio aquí en la tierra, sino del esposo que es Cristo con la iglesia, que es su esposa, que estén unidos. El Padre desea muchos hijos para su gloria, una esposa para su Hijo y un templo para el Espíritu Santo. Ese es el resumen. Entonces el eterno propósito de Dios comprende el deseo paternal de Dios de tener una familia numerosa de hijos completamente glorificados, que compartan su vida y su gloria, con la necesidad conyugal que su hijo tenga una esposa limpia, perfecta, sin manchas, sin arrugas, unidas, una compañera, una ayuda idónea lista para cumplir su propósito en esta tierra. Por eso, de acuerdo con este propósito eterno, sabemos que ahí se complace, se satisface el amor del Padre, el amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió. ¿Cómo? No descendió en forma de paloma, no. ¿Cómo? En la misma forma que haciendo una paloma. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mucha complacencia. Este es el amor de Dios expresado a través de su Hijo amado, un amor de propósito, no un amor sentimentalista, hermanos, olvídese de eso. Es un amor de propósito. Entonces, el plan divino, este es el propósito eterno, este es lo que vimos nosotros, la intención divina. Ahora vemos el plan divino, ¿cómo lo vamos a hacer? Abarca los siguientes puntos, se los leo. 1. Dios dispensa su vida y su naturaleza al hombre por medio de la redención, y de esta manera construye la iglesia. 2. Por medio del trabajo de redención, el Señor Jesucristo restituye lo que el hombre perdió en la gran rebelión de Génesis 3 y destruye lo que Satanás había ganado. Y número 3, la iglesia es el instrumento, óigalo bien, el instrumento de Dios para imponer los beneficios de la redención del hombre y contra del enemigo, Satanás. Ve ahora el papel fundamental que nosotros tenemos como iglesia. No es simplemente que vengamos y cantemos y luego saltemos, brinquemos, nos gocemos. No, está bien, es parte. Pero va más allá, hermanos. Va mucho más allá. Considerémonos como ese instrumento en las manos de Dios para establecer su reino aquí en la tierra, para ejecutar el juicio que ya fue decretado en contra del enemigo. Hermanos, que nos quede bien en la mente, la iglesia es el vehículo de Dios en la tierra para llevar a cabo su propósito eterno. Ese es el gran papel de la iglesia, no simplemente me salvó, entonces voy al cielo, punto. Eso no es, hermano. Porque por medio del evangelio la iglesia restaura la imagen de Dios que se había perdido en el jardín del Edén.
por medio del reino, ella destruye las obras del dominio de Satanás, que es el tópico, es el tema que nosotros vamos a comenzar a ver próximamente. Es un tema muy interesante, muy de actualidad. Y ya nosotros debemos de olvidarnos de solamente buscar los beneficios que nos ha traído la redención. Agradecemos eso, Señor, pero tenemos que ir más allá, ver desde la perspectiva de Dios, de su plan y propósito eterno que va más allá de la redención. La redención nada más es un medio para alcanzar la meta y el fin de Dios con cada uno de nosotros. Yo me considero agradecido por Dios y satisfecho si por lo menos uno, aunque sea uno de los que están aquí reunidos, comprende el propósito y plan eterno de Dios, el plan divino de Dios, comprende la función de la iglesia y lo sigue. Oramos, hermano. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, Señor, en ese mismo espíritu de alabanza, de adoración, en este momento, Señor, nos rendimos completamente, Señor, sin reserva alguna ante usted, en todas las áreas de nuestra vida. Y especialmente, Señor, debemos ocuparnos de ir más allá de los beneficios obtenidos en la cruz del Calvario por medio de la redención, ir más allá y ver con sus ojos el plan y propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, viendo la redención nada más como un medio para alcanzar un fin, y es que nosotros podamos ser dignos de entrar dentro de su propósito eterno, de tener la vida y el poder a través del crecimiento hacia la cabeza, que es Cristo Jesús, y entonces teniendo poder podemos inmediatamente dar testimonio y hablar del Evangelio. Damos gracias, Señor, por el pueblo que está reunido aquí, que ha escuchado el mensaje que el Espíritu Santo ha enviado por medio de un instrumento carnal, para que entonces se abran nuestros oídos espirituales y entendamos verdaderamente el propósito y plan eterno de Dios en Cristo Jesús, y donde nosotros estamos llamados a ser parte de ese plan y propósito eterno a través de una corporación que se llama la iglesia, a través de un cuerpo que se llama la iglesia. Oramos para que todas esas doctrinas que se han filtrado en la iglesia, doctrinas de demonios, sean reprendidas en el nombre de Cristo Jesús. Que ese posmodernismo que se ha instalado en la mente de jóvenes y adultos sea desechado. Esa es parte de la guerra espiritual, que esas fortalezas que el enemigo ha levantado dentro de las iglesias sean derribadas por el poder de su palabra, por la obediencia, porque nosotros no podemos castigar ninguna desobediencia cuando la nuestra no es perfecta. Y en su iglesia hay mucha desobediencia, mucha insujeción, mucha rebelión, que es parte de esa naturaleza pecaminosa que no ha sido erradicada. Y oramos, Señor, para que su iglesia vuelva a las sendas antiguas. Clamamos por un avivamiento y entendemos un avivamiento con gritar, saltar, reír. Pero el avivamiento viene como producto de un estudio concienzudo de su palabra, de la oración, del servicio desinteresado. Entonces, sí habrá un avivamiento. Vemos en las librerías cristianas una gran cantidad, más de 200 libros que hablan sobre cómo hacer crecer una iglesia, mas en la Biblia solamente hay un capítulo, un versículo que habla que la iglesia se reunía para compartir el pan, la doctrina de los apóstoles y las oraciones, y entonces Dios añadía a las iglesias las almas que iban a ser salvas. Esa es la forma de crecer. No es el humanismo, no es la nueva era ni el posmodernismo. Es la palabra de Dios, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, Señor, su iglesia debe arrepentirse verdaderamente por haber abandonado las sendas antiguas y volver nuevamente al camino. Oramos para que así sea, Señor. Y si pedimos poder, no es para que nosotros sobresalgamos y nos glorifiquemos, sino para testificar del Evangelio suyo y de nuestro Señor Jesucristo.
Damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.